Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito donde exploramos los mundos Moon S apasionantes, los romances Moon S intensos y por supuesto, los dramas Moon S impactantes de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy, tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de ese momento en el que la realidad imita a la ficción Superíndice 3N, cuando las rupturas sentimentales entre las estrellas Moon S queridas de la pantalla chica sacuden al mundo entero. Vamos a analizar CU Superíndice 3Mo algunas separaciones, como la que aparentemente sufrieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, han influenciado, ya sea directa o indirectamente, en las decisiones profesionales y en las escapadas de nuestros actores y actrices favoritos. Prepárense para chismear un rato, porque hoy vamos a indagar en los dramas de True S de CU Maras. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema candente, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de noticias, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Así que sin Moon S preámbulos, vamos a empezar. Nuestra primera parada en este recorrido por las rupturas que marcaron destinos nos lleva a hablar, precisamente de asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco como la conocemos en muchos pauses. ¿Recuerdan la química explosiva entre Eda y Serkan? Pues bien, esa química no era solamente actuada. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que les dieron vida, llevaron su romance Moon S de la pantalla, convirtió copyright dándose en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Asteriscos en Calcap asterisco es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca para estudiar en Italia a cambio de fingir ser su prometida. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtió copyright dándose en un amor profundo y verdadero, lleno de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. La serie jugaba con los clichés de la comedia romántica, pero lo hacía con una frescura y una química innegable entre los protagonistas, lo que la convirtió en un éxito arrollador a nivel internacional. El vestuario de Eda, los escenarios de ensueño, la banda sonora pegadiza, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que enganchaba al espectador desde el primer capítulo. Pero sin duda el principal atractivo de la serie era la relación entre Eda y Serkan, una relación llena de tensión, de humor y de momentos de ternura que hacían suspirar a miles de fans alrededor del mundo. La serie fue un fenómeno Superíndice 3N global, catapultando a la fama a ambos actores. No solo se convirtieron en ídolos en Turquía, sino que su popularidad se extendió a Latinoamérica, España, Italia e incluso países de Asia. Su cuenta de Instagram se llenó de seguidores, sus entrevistas se volvieron virales y sus nombres comenzaron a sonar en las alfombras rojas de todo el mundo. Los fans crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de sus looks, sus gestos y sus interacciones. Se organizaban eventos virtuales para hablar de la serie y se creaban fanfics que imaginaban posibles futuros para Eda y Serkan. El fenómeno asteriscos en Calcap asterisco fue sin duda un ejemplo del poder de las redes sociales y de la capacidad de las series turcas para conectar con el público a nivel global. Pero como suele suceder en estos casos, la presión Superíndice 3N medio urtica y las exigencias de sus carreras terminaron por desgastar la relación Superíndice 3N. Y aquí es donde entra el drama. Tras varios meses de rumores, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y por declaraciones ambiguas de ambos actores, finalmente se confirmó Superíndice 3 la ruptura entre Kerem y Hande. Imaginen el impacto. Los fans estaban devastados. La pareja que han idealizado en la pantalla se ha roto en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Muchos fans se negaban a creerlo y creaban teorías conspirativas que aseguraban que la ruptura era solo una estrategia publicitaria. Otros culpaban a la presión mediática, a las agendas apretadas y a las diferencias personales. Lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para sus fans, quienes habían depositado en ellos la esperanza de ver un final feliz más allá de la pantalla. Y es aquí donde comienza nuestra teoría sobre la huida. Después copyright S de la ruptura, ambos actores tomaron caminos diferentes. Kerem por su parte se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales.
Participó superíndice 3 en campañas más menos publicitarias para marcas reconocidas, convirtiéndose en embajador de varias firmas de renombre. Se le vio en eventos de moda en diferentes países y comenzó a trabajar con agencias de representación internacionales. También se mudó superíndice 3 a Estados Unidos por un tiempo, instalándose en Los Ángeles, donde buscaba oportunidades en la industria cinematográfica estadounidense. ¿Casualidad? Quizás S. Pero muchos creen que esta huida al extranjero fue una forma de alejarse de la presión superíndice 3N medio tica y de la sombra de su relación superíndice 3N con Ande. Necesitaba un respiro, un cambio de aires, un nuevo comienzo. Y no lo culpo. Imaginen tener a todos los ojos del mundo puestos sobre cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. Debe ser agotador. La presión de ser una figura pública, de tener que mantener una imagen perfecta y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones puede ser abrumadora. Para Kerem, alejarse del foco mediático y buscar nuevas oportunidades en un entorno diferente podría haber sido una forma de recuperar el control de su vida y de reconectar consigo mismo. Ande, por su lado, también copyright en continuo superíndice 3 con su carrera actoral, pero se enfocó superíndice 3 en proyectos MUS locales. La vimos en la serie Bambasca Viri un thriller psicólogo superíndice 3 Jico donde interpretó superíndice 3 a una fiscal ambiciosa que se enfrenta a un caso complejo y a sus propios demonios internos. Este papel representó un cambio significativo en su carrera, alejándola de los personajes románticos y acercándola a roles más complejos y desafiantes. La serie exploraba temas como la identidad, la memoria y la justicia, y permitía a Anne demostrar una faceta diferente de su talento actoral. Esta elección superíndice 3N podrá interpretarse como una forma de demostrar su versatilidad como actriz y de alejarse de la imagen de chica dulce que ha proyectado en asteriscos en Calcap Masterisco. Quizás ese también copyright N necesitaba demostrarse a sí misma que podía triunfar por su propio talento, sin la necesidad de una relación superíndice 3N amorosa que la respaldara. Ande también se dedicó a explorar otras facetas de su carrera, incursionando en el mundo de la moda y convirtiéndose en imagen de varias marcas de lujo. Su estilo personal se convirtió en una referencia para miles de jóvenes y su presencia en redes sociales se consolidó como una herramienta para conectar con sus fans y promover sus proyectos. Pero la huida no siempre implica un cambio geográfico o una elección superíndice 3N de proyectos radicalmente diferentes. A veces la huida se manifiesta en un cambio de imagen, en una renovación superíndice 3N personal. Y aquí podemos hablar de otra serie que aunque no estuvo directamente relacionada con la ruptura de Kerem y Ande, su nos muestra CEU superíndice 3 los actores y actrices turcas a veces buscan un cambio de su copyright ese de un periodo turbulento en sus vidas personales. Me refiero a Askmemnu un clásico de la televisión superíndice 3N turca que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, para escapar de su madre y de la pobreza. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de su marido, lo que desata una serie de pasiones prohibidas y consecuencias trágicas. Askmemnu es una adaptación de una novela turca clásica y se ha convertido en una de las series más exitosas y aclamadas de la televisión turca. La historia de Biter y Belul es una historia de amor prohibido, de deseo, de traición y de culpa que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La serie destaca por su cuidada producción, su elegante vestuario y su excelente elenco encabezado por Beren Saat y Kwan Tattu. Aunque la serie en su no se basa en una ruptura real entre los actores, es interesante observar CEU superíndice 3 Beren Saat, la actriz que interpretó superíndice 3 a Biter. Eligió superíndice 3 este papel de su copyright ese de haber tenido una relación superíndice 3N muy pública con otro actor turco. Algunos críticos sugirieron que el papel de Biter, una mujer fuerte, apasionada y dispuesta a romper las reglas, era una forma de Beren de reinventarse y de dejar a su imagen anterior. Interpretar a un personaje tan complejo y controversial como Biter le permitió a Beren Saat mostrar su versatilidad como actriz y desafiar las expectativas del público. Después de Askmemnu Beren Saat se consolidó superíndice 3 como una de las actrices MUS importantes de Turquía, protagonizando series como Fatmagulun Suku Ne, y Atille Asu que en este caso la huida se tradujo en una consolidación superíndice 3N profesional. Beren Saat se ha convertido en un icono de la televisión turca,
conocida por su talento, su belleza y su compromiso con causas sociales. Otro ejemplo interesante lo encontramos en la vida de Tuba Büyüküstün, una de las actrices Mood-S talentosas y respetadas de Turquía. Tuba ha protagonizado numerosas series exitosas, como Asterisco Así Asterisco, Asterisco Gonulcelen Asterisco y Asterisco Karaparask Asterisco. Sin embargo, su vida personal también copyright N ha sido objeto de interu copyright ese medio tico, especialmente su divorcio del actor Onur Sailak, con quien tuvo 2 hijas gemelas. Después copyright ese del divorcio, Tuba decidió superíndice 3 tomarse un tiempo alejada de la televisión superíndice 3N y se dedicó superíndice 3 a viajar por el mundo, a explorar nuevas culturas y a enfocarse en su crecimiento personal. Esta huida le permitió superíndice 3 regresar a la pantalla con una energía renovada y con proyectos aún Mood-S ambiciosos, como la serie Asterisco Rise of Empires, Atemen Asterisco. Una producción superíndice 3N de Netflix donde interpretó superíndice 3 a Mara Brankovic, la madrastra del Sultu, en Mehmet 2. Tuba Büyüküstün ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los desafíos personales y de reinventarse profesionalmente. Su talento actoral y su compromiso con su trabajo la han convertido en una de las actrices más admiradas de Turquía. Y si hablamos de huidas que involucran cambios drásticos, no podemos dejar de mencionar a Meryem Uzerli, la actriz que le dio vida a Hürrem Sultan en la exitosa serie Asterisco Mutesem YZYL Asterisco. Meryem se convirtió superíndice 3 en una estrella de la noche a la más menos ana gracias a su interpretación superíndice 3N de la poderosa y astuta consorte de Solimu, N el Magnífico. Sin embargo, el ucondiéresis copyright sito y la fama le pasaron factura. Meryem sufrió superíndice 3 de agotamiento, depresión superíndice 3N y síndrome de burnout, y decidió superíndice 3 abandonar la serie de forma abrupta, dejando a todos sorprendidos. Su huida fue literal. Meryem regresó superíndice 3 a Alemania, su país natal, y se alejó superíndice 3 por completo del mundo del espectáculo durante un tiempo. Necesitaba recuperarse, sanar y reconectar consigo misma. Aún más menos os después copyright ese, Meryem regresó superíndice 3 a la televisión superíndice 3 en turca con nuevos proyectos, pero siempre priorizando su bienestar emocional y su salud mental. Su historia es un recordatorio de que a veces, la huida, es la mejor opción superíndice 3N para protegerse y para reinventarse. La historia de Meryem Uzerli es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las figuras públicas y de la importancia de cuidar la salud mental. Y hablando de reinventarse, pensemos en Fariye Evcen. Después copyright ese de su matrimonio con Burak Özçivit y el nacimiento de su hijo Karan, Fariye se tomó superíndice 3 un largo descanso de la actuación superíndice 3N. Muchos pensaron que había dejado su carrera por completo para dedicarse a su familia. Sin embargo, después copyright ese de varios aún más menos os, Fariye regresó superíndice 3 a la pantalla con la serie Asterisco Alparslan, Büyüksel Kuklu Asterisco, donde interpretó superíndice 3 a Akka Hatun, una guerrera valiente y decidida. Este papel marcó superíndice 3 un cambio radical en su carrera, ya que nunca antes la habíamos visto en un papel de acción superíndice 3N. Su regreso fue triunfal y demostró superíndice 3 que la huida, a veces puede ser una oportunidad para volver a empezar con Mood-S fuerza y determinación superíndice 3N. El regreso de Fariye Evcen a la televisión fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes la habían extrañado durante su tiempo alejada de las pantallas. Su interpretación de Akka Hatun demostró su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir nuevos desafíos. En definitiva, la huida tras una ruptura o un momento difícil es una reacción superíndice 3N humana comprensible. Los actores y actrices turcas, al igual que cualquier otra persona, necesitan tiempo y espacio para sanar, para reflexionar y para reinventarse. Y a veces, esa huida se traduce en decisiones profesionales que nos sorprenden y que nos demuestran la resiliencia y la capacidad de superación superíndice 3N de estas estrellas de la televisión superíndice 3N. Estas huidas no son necesariamente negativas. Pueden ser oportunidades para crecer, para aprender y para descubrir nuevas facetas de uno mismo. Al final, lo importante es que cada persona tome las decisiones que le permitan ser feliz y alcanzar su máximo potencial. Y el mundo del espectáculo turco con sus dramas y sus romances, nos ofrece constantemente ejemplos de cómo las estrellas se enfrentan a estos desafíos y cómo logran reinventarse una y otra vez. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde exploramos las huidas
Moon S impactantes de las estrellas turcas tras rupturas y momentos difíciles. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas de True, SDCU, Maras y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus actores y actrices favoritos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para nosotros. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright piensan de las huidas de los famosos? ¿Creen que Kerem y Hande hicieron bien en tomar caminos diferentes de QU Copyright, ese de su ruptura? QU Copyright, ¿otras series turcas conocen que hayan estado marcadas por dramas personales de sus protagonistas? Queremos saber su opinión. Superíndice 3N. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima. Adiós Superíndice 3S.